Bueno, nuevamente un saludo muy especial para todos mis hermanos en Cristo Jesús, para toda la iglesia, para aquellos que nos siguen en las redes sociales, Facebook Live, YouTube, a todos aquellos hermanos que se han suscrito al canal de YouTube y PUC Altagracia. Un saludo muy especial para todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, queremos aprovechar hoy, 31 de marzo del año 2020, queremos aprovechar esta noche, ustedes que están reunidos ahí en su casa, con su familia, como hacía la iglesia primitiva del libro de los Hechos, que perseveraban en la oración, en el partimiento del pan, en la palabra y que conservaban la unidad del Espíritu. Yo quiero invitarlos esta noche, hermano, para que nos unamos a través de la palabra del Señor y podamos hacer una conexión espiritual esta noche en el nombre del Señor Jesucristo. Y quiero traer un tema a todos ustedes que Dios ha puesto en mi corazón para estos tiempos que estamos viviendo y decirles que Dios no se equivoca. Ese es el tema para esta noche. Dios no se equivoca. Y vamos a leer lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 40, el verso número 28. Quiero invitarles, hermanos, para que no se les olvide, como les he dicho en reiteradas ocasiones, estos días la palabra de Dios tiene que ser el pan de vida, tiene que ser el sustento para nuestras casas, para las iglesias que están reunidas allá en las casas. La palabra de Dios será el sostenimiento que traerá a nuestra vida bendición del cielo sobre la tierra. Isaías capítulo 40, el verso 28, si usted ya se ubicó en este pasaje de la palabra del Señor, vamos a leer lo que dice el profeta Isaías. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio. Y escuche lo que dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Alabado es el nombre del Señor. Oremos esta noche para que Dios nos bendiga a través de su palabra. Padre Celestial, una vez más estamos reunidos a través de estos medios de comunicación para darte la honra, para darte la gloria, para darte todo el reconocimiento y para seguir proclamando, Señor, que tú tienes el control de todos los asuntos de los hombres. Te rogamos esta noche, Espíritu Santo, que nos bendigas a través de tu palabra, que tu palabra, Señor, vivifique la vida del pecador, que tu palabra, Señor, bendiga al que está desanimado, al que necesita fortaleza, que bendiga esta palabra, Señor, al que atraviesa momentos difíciles en medio de su vida. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios. Amén y amén. Hermano, Dios no se equivoca. Y todos los seres humanos tenemos una margen de error en todo lo que somos y también en todo lo que hacemos. Por esto tendemos a creer que también de la misma manera el Dios de la Biblia se equivoca. Pero yo quiero invitarlo esta noche a que podamos mirar a través de un recorrido que vamos a hacer en la palabra del Señor para que podamos decir y podamos entender con toda seguridad que Dios no se equivoca. Que podamos decirle a aquellos que están pensando que Dios se equivocó con la iglesia, aquellos que están diciendo que el Dios de los cristianos se equivocó con las promesas que les ha hecho, podamos decir con toda seguridad, podamos escribir a través de las redes sociales que aún en medio de la pandemia, en tiempos de tanta crisis,
seguimos confiando y tenemos la seguridad de que nuestro Dios no se equivoca. Y quisiera hablar en primer lugar del castigo que vino sobre el mundo antiguo, pero la manera en que Dios salvó a un hombre pregonero de justicia llamado Noé. Y el libro de Génesis, el capítulo 6, el verso 6 nos dice: y se arrepintió el eterno Dios de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y cuando el Espíritu Santo utiliza el término se arrepintió el Señor, algunos podrían tomar este texto y malinterpretarlo y pensar que verdaderamente Dios tiene margen de error, porque la Biblia dice que se arrepintió el Señor. Y cuando alguien relaciona esto al vocabulario de los hombres, pudiéramos llegar a considerar que Dios se equivoca. Pero yo quiero decirle que Dios no tiene margen de error, o Dios no se equivoca como piensan los hombres, porque Dios tenía su propio plan de emergencia frente al desenfreno del ser humano, y ese plan de emergencia, ese plan B, era un hombre llamado Noé y el arca. Por eso Génesis, el capítulo 6, el verso número 13 dice: dijo pues a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Pero Dios le da una orden a Noé, que para ese tiempo será el pregonero de justicia, y le dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Es decir, que el plan de Dios es perfecto, porque Dios no se equivoca. Espero que usted alabe a Dios y le dé la gloria al Señor, porque cuando los hombres piensan que el plan de Dios se va a hundir, es cuando el plan de Dios se hace más fuerte. Alabado es el nombre del Señor. Yo creo que todos los que me están viendo esta noche pueden creer conmigo que estamos en el reino de Dios y que somos habitantes del reino de Dios, y que el reino de Dios es la permanencia de los hijos de Dios. Y lo segundo que quiero decirle es que a partir de contradicciones, el Señor le dejó una enseñanza tremenda a todos los hombres de la tierra. Porque si tú eres un habitante del reino, y si tú eres un hijo de este reino y haces parte de la visión del Padre, tú vas a lograr entender y vas a lograr comprender que para vivir en el reino de Dios, primero usted tiene que morir. Y por eso Gálatas, el capítulo 2, el verso 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. No solamente hay que, para vivir en este reino, hay que morir, sino que también en este reino se sube bajando. Y Santiago, el capítulo 4, el verso 10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Somos reyes y nuestra grandeza es estar humillados en la presencia del Señor, humillarnos bajo la poderosa mano del Señor, para que Él nos exalte cuando sea el tiempo. No solamente de esta manera, sino que en este reino, dando es como se recibe. Hechos, el capítulo 20, el verso 31, dice la palabra del Señor, y recordando las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Alabado es el nombre del Señor. Es decir, que en este reino, para recibir, primero tenemos que empezar a dar. Y no solamente eso, sino que en este reino nos gozamos
sufriendo. Eso es lo contradictorio del reino de Dios. Pero lo que es contradictorio, lo que es extraño, resulta ser más sabio que los hombres. Porque en este reino nos gozamos sufriendo. No, hermanos, si usted alaba al Señor y se regocija en el Señor, pero aquí nos gozamos sufriendo. Y Santiago, en el capítulo 1, el verso 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, en medio de esta pandemia y en medio del encierro y en medio de la cuarentena. Usted no tiene por qué estar deprimido. Usted no tiene por qué permitir que espíritus de opresión acorralen, encierren su vida. Hermano, si usted está en el reino de Dios, usted tiene que gozarse en medio del sufrimiento. Usted tiene que alabar en medio de la prueba. Usted tiene que hacer fiesta a Dios en medio del desierto, porque en este reino nos gozamos sufriendo. Y no solamente eso, sino que en este reino ganamos perdiendo. Alguien pudiera decir: qué locura hacer parte de ese reino, pero aquí ganamos perdiendo. Y es lo que dice la Biblia: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Oiga, hermano, qué sabiduría tan tremenda es la sabiduría del Señor, porque en este reino amamos al que nos odia. Y alguien pudiera decir: oiga, eso es imposible. ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? ¿Cómo voy a amar a los que nos aborrecen? Pero es lo que dice el Señor: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Escuche, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este es el tiempo, hermano, en que la gente tiene que ver a los hijos de Dios bendiciendo a los que nos han aborrecido, a los que se han burlado de nosotros. Hay que demostrarles que el amor de Dios, que el perdón de Dios y que la gracia de Dios ha sido derramada en nuestra vida. Lo tercero que quiero enseñarle esta noche y decirle por qué Dios no se equivoca, es porque el Señor en la Biblia nos muestra un cuadro de gracia, de amor y de misericordia, porque el Señor perdonó a la culpable y condenó a los que se creían inocentes. Los más famosos jueces de la historia del mundo han dejado perplejos a los asistentes a un juicio cuando demuestran su implacable justicia y su autoritarismo a la hora de juzgar un caso. ¿Sabe por qué? Porque ellos muestran la hegemonía y el poder que tienen para poder juzgar los asuntos de los hombres. Pero cuando miramos la palabra del Señor, encontramos que Jesús no muestra su pasión por el código de procedimiento penal, ni tampoco por darse el chance como un legislador y ejecutor de penas. Antes, al contrario, el Dios de la gloria, el Dios todopoderoso, muestra que su más implacable arma es el amor. Porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la Biblia dice que habían acusado a una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. La ley de Moisés la condenaba,
Y también decía que tales mujeres tenían que ser lapidadas, es decir, el juicio capital era matarla a punta de piedra. Pero ¿sabe algo? Juan capítulo 8, el verso 10 dice la Biblia que enderezándose Jesús, porque Jesús estaba escribiendo en tierra, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni yo te condeno. Ella dijo: ninguno, Señor, ninguno te condenó, ninguno me ha condenado. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Porque sabe algo, la gente de la tierra nos va a condenar, el diablo nos va a querer condenar y nos va a querer señalar, la gente alrededor nos va a querer juzgar, pero el apóstol Pablo dice: ¿quién acusará? ¿Quién condenará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. Alabado es el nombre del Señor. Por eso es fascinante cómo Dios en su palabra nos revela que sus obras no tienen margen de error, que lo que su plan ha determinado no tiene equivocación. El plan de Dios es perfecto. Él es el único que escribe derecho en renglones torcidos. Alabado es el nombre del Señor. Y la Biblia también, en cuarto lugar, nos muestra cómo cuando le pidió agua a un enemigo, manifestó su gracia y su misericordia. El Evangelio de Juan, el capítulo 4, el verso 7 nos dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua del pozo de Jacob. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús, le dijo: mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Porque sabe algo, cuando encontramos a gente que nos odia y cuando nos encontramos con enemigos, todos rehusamos hablar. Usted rehúsa tratar a un enemigo. Usted evita cruzar palabras con un enemigo y mucho menos a un enemigo pedirle un favor. Pero Jesús tenía su propio propósito y él no se equivocó. La mujer samaritana había tenido 5 maridos. Con el que ahora vivía no era su marido, pero el propósito de Dios es que él sería el 7º hombre en la vida de esta mujer. Y la mujer entendería, la samaritana entendería que Jesucristo, el 7º hombre que llegaría a su vida, sería el salvador de todos los samaritanos. Y no solo de los samaritanos, sino de todo el mundo. Alabado sea el Señor. Dios no se equivoca. Él tiene un propósito perfecto para nuestra vida. Y no solamente eso, sino que la Biblia nos dice que Él rehusó la gloria del hombre. Juan capítulo 5, el verso 41 dice: gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Dios conoce todas las cosas y conoce el corazón de los hombres, porque los hombres amamos la gloria, los hombres amamos la fama. Yo quisiera preguntarle a usted que me está viendo esta noche: ¿quién no quisiera tener fama? ¿Quién no quisiera tener fortuna? Pero ¿sabe algo? Jesús mostró el trasfondo de la información que ellos todavía no lograban entender, que ellos no tenían.
Y la información era que ellos no tenían amor de Dios en sus corazones. Alabado es el nombre del Señor. Por eso rehusó la gloria del hombre. Y no solamente eso, sino que el poder del Señor es extraordinario. Pudiera decir, desorbitante es el poder de Dios y las obras inescrutables del Señor, porque Él asistió a una fiesta donde se acabó el vino. Y la Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 2 que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Sabe algo? Jesús hubiera podido escoger cualquier otra fiesta, pero fue exactamente a una donde había un problema social. Y el problema social es que se acabó el vino, están festejando, hay una boda, es un matrimonio, se acabó el vino, pero se fue para reponer el vino que faltaba. Yo quiero que usted entienda que donde le haga falta y donde haya necesidad, Jesús llegará y convertirá el agua en vino. El problema lo redimirá y lo convertirá en una tremenda bendición para su vida. Alabado es el nombre del Señor. ¿Por qué no alaba al Señor, hermano, esta noche? Da alabanza al Señor, da la gloria al Señor, porque ese es el Dios que tiene esta iglesia. Hermano, hoy más que nunca usted debe alabar a ese Dios que no se equivoca. Usted se va a equivocar, su familia se va a equivocar, sus amigos se van a equivocar, los medios de comunicación se van a equivocar. Todo aquí en esta tierra tiene margen de error, pero hay uno solo entre cielo y tierra que nunca se equivocará, y es el eterno Dios de la gloria. Por eso Él vino a buscar lo peor. Óigame esto esta noche, hermano. Él vino a buscar lo peor. Él no se vino a buscar lo mejorcito. Él no se vino a buscar la nobleza. Él no se vino a buscar la realeza. Él se vino a buscar lo que estaba en el muladar. Él se vino a buscar lo que era de poco valor. Alabado es el nombre del Señor. Y parece ser una equivocación rodearse de las peores personas. Pero en su ponencia, en su mensaje, es determinante que lo que el Señor ve que no tiene ningún valor, el Señor ve que lo que no tiene mucha posición, Él viene y lo toca y lo cambia. Alabado es el nombre del Señor. Lo que no tiene valor, Jesús lo cambia por algo que tenga valor. Y la Biblia dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alabado es el nombre del Señor. Y en Marcos el capítulo 2, el verso 16 dice: y los escribas y los fariseos, viéndolo comer con publicanos. A los publicanos nadie los quería, porque eran los recaudadores de impuestos. Nadie los quería. Y no solamente eso, comía con publicanos y comía con pecadores. Y dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores. Y al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Hermano, bendito es el nombre del Señor. Qué Dios tan hermoso tenemos. Qué Dios tan bendito al que le sirve la iglesia y le servimos todos los creyentes. Porque este Dios le da valor, toca lo que no tiene valor para que cobre vida, para que resucite su esperanza, para que se levante su fe
y usted comprenda que Él buscó lo que no tenía valor para darle valor. Alabado es el nombre del Señor. Por eso, otra de las cosas que yo quiero que usted entienda esta noche es que Jesús se puede demorar, pero nunca llega tarde. La espera está en el corazón de los hombres. A usted le puede parecer que Jesús se demora, pero yo quiero decirle que Él nunca llega tarde. Él llega en el momento en que más usted lo necesita. Y usted se sorprenderá que estando allá en su casa, allá con su familia, en medio de la necesidad y en medio de la preocupación, Jesús llegará. Él irrumpirá de una manera milagrosa y gente que nunca lo había llamado a usted, lo va a llamar. Gente que nunca se había preocupado por usted, se va a empezar a preocupar. Porque cuando usted más necesitado está y cuando más necesidad tenemos en nuestra vida, aparece el Maestro para bendecirnos, para ayudarnos, porque Jesús pareciera demorarse, pero nunca llegará tarde. Es lo que aparece en el Evangelio de Juan, el capítulo 11, el verso 32, cuando dice: María, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano Lázaro. Si hubieses estado aquí. En otras palabras, Señor, le dice esta mujer, le dice María: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera acontecido esta calamidad, si no te hubiera retardado, si no hubiera llegado tarde. Pero ¿sabe algo? Jesús nunca llega tarde. Él llega en el momento indicado para bendecirte, para fortalecerte, para sanarte y para proveer según sea tu necesidad. Y lo último que quiero compartirle de parte de Dios a través del Espíritu Santo es que Él ofreció su vida a amigos de todo el mundo, hermanos en todo el mundo, naciones de la tierra en todo el mundo. Cristo ofreció su vida en sacrificio. Pareciera ser que es una equivocación. Para los judíos es una locura que Cristo haya muerto, pero no fue una locura. Esto enloqueció al diablo, enloqueció a los hombres desposeídos de la sabiduría del cielo. Pero ¿sabe algo? Cristo murió conforme a la Escritura. Pero la Biblia también dice que conforme a la Escritura resucitó al tercer día. Lo que parecía una equivocación y lo que parecía una locura para nosotros, iglesia, amigos, es sabiduría de Dios, es poder de Dios, es la habilidad y la capacidad que tenemos hoy para decir: Cristo murió, pero Cristo ha resucitado. El resucitado está en nosotros. El resucitado vive en nosotros. Por eso Jesús dijo: nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Y tengo poder para ponerla. Y tengo poder para volverla a tomar, porque este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Amigos, hermanos, iglesia de Jesucristo, hermanos de Altagracia, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Cuando la gente le diga por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, y cuando la gente le diga por qué Dios no está haciendo nada, por qué Dios no mete su mano, por qué Dios no acaba con esta plaga, y por qué Dios no quita el sufrimiento del mundo, y por qué Dios no quita la maldad que hay en el mundo, usted tiene que decirle a la gente con toda seguridad: Dios no se equivoca. Porque lo que parece un día malo, lo que parece un acto desastroso, servirá para que millones en el mundo se conviertan
en estos últimos tiempos. Esto servirá para que la gente que estaba dormida, esto servirá para aquellos que estaban desconectados del propósito de Dios, se vuelvan a Dios, se conviertan a Dios, consagren su vida a Dios, se metan en el arado, no miren atrás, sino que se comprometan con el Señor para que no huyan, sino para que sean verdaderos valientes, que se van a quedar, que van a pelear y que le van a servir a Dios con todas las fuerzas de su corazón. Recuerde, Dios no se equivoca. Él es el Dios eterno, Él es el Dios perfecto que hace todas las cosas. Iglesia del Señor, les amo en el amor de Cristo. Que Dios los bendiga y hasta una nueva transmisión en el nombre del Señor Jesucristo.